Permíteme un minutito nada más, Jorge. Maestro. A pesar de que no están los demás integrantes, creo que el servicio, pero realmente ante ustedes debo expresar mi pena. No, preocupación no es, sino es una gran pena, porque este año nos han dejado dos de nuestros profesores, dos ex integrantes del servicio. Y considero de que estas dos personas que integraron el servicio fueron, fueron personas que le dieron la calidad al servicio. Eh, con el doctor, tanto con el doctor Rojas como con el doctor Valera, hemos compartido nosotros, o yo particularmente he compartido momentos muy gratos, momentos muy hermosos, muy bonitos, en todos los sentidos de la expresión de la vida. A pesar de que han habido momentos en que hemos disfrutado de algunos jolgorios, de algunas palomilladas, pero sin embargo el respeto siempre estuvo adelante. Y no solamente eso, sino las expresiones que siempre él tenía para con todo el mundo. Una persona, caramba, que yo lo voy a recordar bastante. La forma como él algunas veces me comentaba o me aconsejaba y o me recibía para disfrutar de una copa de vino en su casa, y cuando intercambiábamos opiniones, no lo voy a olvidar. Esas son cosas que quedan muy al fondo, y por eso es que quisiera de que justamente esta reunión, la reunión de hoy día que se trata de necrosis avascular de la cabeza femoral, sea dedicada a él, porque él, muy amigo del doctor Roberto Temple, desarrollaron un importante trabajo en necrosis avascular de cabeza femoral. Y no solamente que desarrollaron un buen trabajo, sino también empezaron a practicar acá en el Perú, cuando antes nadie lo hacía, lo que era la tunelización. Y entonces él departió eh, bastantes experiencias que él tuvo con los resultados, y que lógicamente de ese entonces a la actualidad las cosas también han cambiado. Bueno, vuelvo a expresar mis sentimientos para con todo el servicio, porque realmente este año nos han dejado dos grandes profesores, los mejores que hemos tenido, los que le han dado la calidad al servicio, y de que de alguna manera por herencia nosotros debemos mantener esa calidad. Sé que con los nuevos integrantes, digo nuevos muchachos jóvenes que integran el servicio, no solamente van a mantener, sino van a superar, y eso me alegra mucho y creo que nos va a alegrar a todos quienes ya estamos en vía de hacer la jubilación. Entonces, eh, expreso mis sentimientos no solamente para con todos y los abrazo a ustedes, sino que son sentimientos también que van dirigidos a la familia. Bueno, gracias. Disculpen ustedes el tiempo que he robado de esta exposición, pero creo de que de alguna manera el doctor Valera se lo merece. Bien. Puedes empezar, por favor. Sí, maestro. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, todo está bien. Listo. Buenos días con todos. Bueno, con mucha pena por lo que dice el maestro Rodríguez, de la partida de los dos grandes maestros que trabajaron en el hospital, ¿no? Bueno, el tema del día de hoy es sobre osteonecrosis de la cabeza femoral, y para tener en cuenta, ¿no?, que esta es una patología que genera mucha morbilidad, sobre todo en algunos casos cuando no se detecta tempranamente, genera problemas de tipo mecánico que en muchos casos la única solución es
artroplasia total de la articulación, una reemplazo articular total, ¿no? Es por esto que se indaga y se indica también mucho lo que es un screening o un tratamiento, o perdón, o un diagnóstico precoz de este tipo de patologías, ¿no? En la parte radiográfica, no, igual que la osteomielitis, no lo detecta precozmente, ¿no? Por eso que tenemos que valorar unos exámenes quizás más, de mayor costo, pero más efectivos, como la resonancia magnética. Como definición tenemos que la necrosis avascular, osteonecrosis o necrosis isquémica o aséptica, es una enfermedad debida a la pérdida temporal o permanente del flujo de sangre en los huesos, ¿no? Pérdida temporal, como por ejemplo la enfermedad del Lesch-Calvé, que no se sabe una causa exacta, pero posteriormente y de forma y de manera sola se regenera la vascularización, ¿no? Y recupera el paciente. En este caso, en los adultos, si se interrumpe esta vascularidad, ya no hay forma que se regenere, salvo mediante un cierto tipo de angiogénesis que puede ayudar a restablecer parte, pero no todo el flujo sanguíneo, ¿no? Perdido. Este es un proceso progresivo que puede conducir a una fragmentación, hundimiento o colapso de la estructura ósea y secundariamente a la destrucción de la articulación en un periodo de 3 a 5 años. Por eso que tenemos que ser rápidos en el diagnóstico de esta patología. Siempre la anatomía está en la cabeza de todas las patologías que tenemos en el sistema musculoesquelético. Tenemos que saber y dominarla. En este caso, tenemos que las arterias principales, bueno, van a derivar de la ilíaca externa, que son la femoral superficial y la profunda. En este caso nos interesa la profunda, ya que va a dar las ramas que van a llegar hacia la cabeza femoral, la circunfleja lateral y la circunfleja medial. La medial acá vemos y la lateral, que se divide en 3 ramas: la ascendente, la descendente, ascendente, descendente y transversa, ¿no? Esas son las 3 ramas de la circunfleja lateral, las cuales, junto con la medial, nos van a dar irrigación terminal, que es un tipo de irrigación que va subcapsular y que son las arterias retinaculares, ¿no? Las diferentes arterias retinaculares que van a llegar hacia la parte más proximal de la cabeza femoral. Y al igual también tenemos parte que es de la arteria del ligamento redondo, que, bueno, si bien genera poca irrigación, pero también se menciona que hay que tener en cuenta en estos casos, ¿no? En conclusión, en la parte anatómica, se mencionan 3 tipos de anillos arteriales, ¿no? Uno que es el anillo arterial formado por las 2 circunflejas, ¿no? Acá podemos ver la medial y la lateral. El otro anillo está formado por los vasos retinaculares, y el tercer anillo por la arteria del ligamento redondo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta en esta patología, sobre todo los retinaculares. Un poco de historia sobre la patología. Tenemos que Curveleir en el 1835 hizo estudios descriptivos sobre los cambios que se producían en la cabeza femoral secundarios a interrupción del flujo sanguíneo. En el 1888, Koenig describió el término osteocondritis disecante. Hennig en el 1925 reportó el primer caso de necrosis isquémica idiopática de la cabeza femoral. En ese tiempo aún no se conocía exactamente las causas de esta osteonecrosis. En el 1940 se postuló que la punción arterial era la causa de la necrosis de la cabeza femoral. Y en el año 1957, Pietro Grandi postuló la necrosis vascular secundaria a corticoterapia, que es un gran porcentaje de los pacientes, ¿no? Más o menos 40 a 50%. Tenemos que la osteonecrosis de la cabeza femoral va a estar incluida en el 3% de las coxopatías del adulto. Va a estar relacionado, bueno, en una proporción de hombres a mujeres de 4:1. Las edades que se presenta esta patología es entre 30 y 50 años, otras bibliografías mencionan hasta 60 años, el pico de incidencia.
entre el 10 a 25% es asociado a luxaciones traumáticas de cadera, las cuales, pasadas las 12 horas de la luxación, se duplica este riesgo. Hay un 10% en fracturas de cuello femoral no desplazadas de asociación, entre el 10 a 50% en las fracturas de cuello femoral desplazadas. Ya estamos hablando de una Garden 4, ¿no? Aumenta exponencialmente este riesgo. La necrosis vascular traumática es bilateral en el 30 a 70% de los casos. A la cabeza, en las atraumáticas, el uso de alcohol, consumo de alcohol, perdón, y el uso de corticosteroides. El 5 al 18% de las artropasías totales de cadera en Estados Unidos son debido a necrosis vascular femoral. No es un rango que hay que despreciar, ¿no? En cuanto a factores etiológicos, se dividen en traumáticos y no traumáticos. Entre los traumáticos tenemos la fractura de cuello femoral, más que todo entre Garden 3 y a la cabeza la Garden 4, luxaciones traumáticas de cadera y también cierto tipo de embolismo graso, ¿no? En la parte no traumática se subdividen, ¿no? Hematológicos tenemos lo más común, las hemoglobinopatías, a la cabeza la anemia falciforme o drepanocítica. También está asociada a la coagulación intravascular diseminada, sobre todo en pacientes que hacen acidosis por sepsis, ¿no? En la parte metabólica tenemos a la obesidad asociada a diabetes, ¿no? Los pacientes obesos son propensos a desarrollar necrosis bilateral. Luego tenemos en la parte de infección, en las enfermedades infecciosas, a la osteomielitis. En las autoinmunes hay asociación entre el lupus eritematoso sistémico y la necrosis vascular también. En los problemas ortopédicos, la luxación congénita de cadera, asociada también con la enfermedad de Calvé-Pertes, que está incluida, se podría decir, ¿no? en esta patología, de que es un cese de la circulación, pero transitorio. En factores extrínsecos y no menos estimados tenemos el consumo enólico, el consumo alcohólico y el tabaquismo, ¿no? Los iatrogénicos glucocorticoides, que generalmente se asocia a un uso mayor de 6 semanas, el riesgo aumenta exponencialmente. Es importante hablar por separado de los corticosteroides y el uso del alcohol, que son juntos los dos factores más comunes en esta patología. La corticoterapia genera un embolismo graso que va desde el hígado. Estos microémbolos generan oclusión de la circulación pequeña, de la microcirculación, como tenemos el caso de las arterias retinaculares. Genera también un efecto tóxico directo sobre estos mismos vasos, lo cual va a proveer una disminución del flujo sanguíneo. Va a disminuir la capacidad de descomposición de los lípidos, los cuales también se segregan a la microcirculación y obstruyen este tipo de circulación pequeña. Va a propiciar cambios en células endoteliales de las venas, produciendo también estasis sanguíneo e incremento de la presión intraósea. Se asocia a una necrosis vascular grave y hay mayor probabilidad de afección bilateral. Una dosificación de mayor de 20 miligramos por día por 6 semanas aumenta el riesgo de necrosis vascular también. El uso de alcohol también es de suma importancia, ya que el uso de alcohol genera lípidos que se liberan a la microcirculación, bloqueándolo y causando una disminución del suministro sanguíneo, ¿no? Hay un estudio prospectivo en el cual el consumo semanal de 400 mililitros de alcohol aumenta 9.8 veces el riesgo. Y el consumo menor de esta cantidad lo aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de necrosis vascular. Estos dos factores unidos generan el 90% de las necrosis vasculares atraumáticas. Hablando un poco de fisiopatología, tenemos a la cabeza, ¿no? Alcohol y corticosteroides que pueden provocar embolismo graso y una oclusión trombótica.
al igual que la coagulación intravascular diseminada, y el traumatismo como apartado va a generar interrupción vascular brusca, ¿no? Por la ruptura, el desgarro de esta microcirculación. Todo esto mencionado va a disminuir el flujo sanguíneo, va a provocar isquemia, va a provocar necrosis de los osteocitos, va a generarse una reparación de esta zona, va a haber en este proceso de reparación una pérdida estructural de la integridad ósea y un colapso secundario, ¿no? Un colapso secundario subcondral. Igual acá en esta imagen podemos apreciar, ¿no?, que generalmente la carga mecánica de la cabeza femoral es céntrica. Al perderse esta vascularidad, va a comenzar a haber cierta área de bajo flujo sanguíneo y comienza un área de necrosis, ¿no? Aumenta la actividad osteoclástica, reabsorben toda esta zona. A esto se le suma la carga mecánica que sigue en pie, presionando y deformando la cabeza femoral. Y después de que se interrumpió el flujo, va a generarse neovascularización de la zona perdida del flujo y va a aumentar la zona de reabsorción, al igual que una reosificación de la parte que se reabsorbió, pero no llega a ser como antes, o sea, no es total. Al igual que la carga mecánica sigue en pie, poniendo presión y siguiendo continuando con la deformación, ¿no? En la clínica tenemos, en las etapas iniciales, los pacientes son asintomáticos. Igual, en esas etapas, un estudio radiográfico va a salir negativo, ¿no? Va a presentarse dolor articular, que es de característica profunda e intermitente, que tiene una duración mayor de 6 semanas. El dolor generalmente se presenta en la ingle y puede estar irradiado a la parte anterior del muslo o hacia los glúteos. En algunos casos también se irradia hacia la rodilla. El dolor es de característica mecánica, es decir, que aumenta con la actividad física y mejora el reposo. Con la carga aumenta este dolor. En etapas tardías de esta enfermedad ya ocurre lo que es, por la misma deformidad, por la misma reabsorción de la cabeza, ya ocurre lo que es la claudicación de la marcha y pérdida del rango de movimiento, sobre todo a la abducción y a la rotación interna o externa de forma pasiva. También se puede generar por la misma debilidad ósea fracturas patológicas, generalmente subcondrales. En los exámenes complementarios tenemos una amplia gama de exámenes imagenológicos que nos van a indicar directa o indirectamente la patología que está sucediendo. Tenemos la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, que es muy importante y está a la batuta en esta patología. Tenemos también la gamografía ósea y la ultrasonografía o la ecografía. La radiografía, pues en las etapas iniciales va a ser negativo y posteriormente nos va a generar imágenes sugestivas, ¿no? Como por ejemplo el signo de la media luna o del borde radiolucente, que nos indica fractura subcondral, o también nos avisa de un inminente colapso subcondral. Igual, ¿no? Podemos ver el signo de la nieve, que es un signo de esclerosis subcondral. Podemos ver geodas, o que son quistes subcondrales, y áreas de hipodensidad, ¿no? De radiolucencia también. Y en etapas más tardías ya se pueden ver lo que es la reabsorción de la cabeza, la pérdida de la esfericidad como podemos ver en la contralateral, ¿no? Y en algunos casos ya cuando son etapas finales, cambios artróficos severos y cambios en el componente acetabular, ¿no? En la parte acetabular. Un ángulo radiográfico importante, en este caso, para determinar el grado de afectación por la acción de necrosis, tenemos el ángulo de Kervold, cual
mediante imágenes aprilateral, vamos a trazar, identificamos mediante un punto el centro de la cabeza femoral y trazamos dos líneas, una que va desde el borde, hacia ambos bordes, ¿no? Dos líneas que van hacia ambos bordes del defecto, y esto se considera una sumatoria para poder determinar si es una lesión pequeña, la cual es menor o igual a 150 grados, en la sumatoria de la pila lateral, lesión mediana de 151 a 250 grados y lesión grande mayor a 251 grados. Esto nos va a ayudar también, nos va a guiar en la parte terapéutica que posteriormente la voy a explicar. Tenemos la clasificación radiográfica también de Picat y Arlet, que se propuso en el 1964. Nos hablan de 4 grados. Los dos primeros grados son los grados en los cuales la esfericidad de la cabeza está conservada, pero son indicativos de precolapso. Y en los grados 3 y 4 ya esta esfericidad está abolida y ya es una patología post-colapso en estos casos. En el estadio 0, bueno, el estadio 0 es un estadio normal, que no se evidencia ningún cambio. En el estadio 1 también es un estadio normal, pero en la radiografía, ¿no? Hablando de en la parte gamagráfica, tenemos que hay una zona fría en la cabeza femoral. Esto porque ya hubo una pérdida de la irrigación distal y los radioisótopos no llegan a esta parte distal poco irrigada o sin irrigación. Por eso se va a ver la gamografía zonas frías, ¿no? Tenemos en el estadio 2, los síntomas son leves, muy sutiles. En la radiografía va a haber cambios de densidad en la cabeza femoral, sobre todo en las zonas subcondrales. Gamagráficamente va a haber un aumento de la captación debido a que va a haber una zona de neoangiogénesis y va a generarse una zona de reactividad gamagráfica, que esa es la que va a aumentar la captación. Pero no va a ser en la zona del infarto, de la zona de la necrosis, sino va a ser antes de esta área necrótica. En el estadio 2 se divide en 2A, que radiológicamente va a evidenciarse por esclerosis o geodas, línea articular normal y contorno de la cabeza femoral normal. La 2B, radiográficamente se va a evidenciar por cierto grado de aplanamiento o signo de la cintura, ¿no? Es un precolapso también. En el estadio 3 tenemos los síntomas leves a moderados, los cuales se van a traducir radiológicamente en la pérdida de esta esfericidad. Va a haber un colapso ya. Va a haber aumento de la captación. Y bueno, en el estadio 4 ya los síntomas son severos, son hasta incapacitantes, que llevan a la claudicación intermitente en la cojera. Radiológicamente va a haber estrechamiento del espacio articular y cambios acetabulares, ¿no? Ya va a haber afección de la acetábulo. Y igual el aumento de la captación por la zona reactiva de la gamagráfica. Lo podemos ver en imágenes. El estadio Picat 0 a 1, en la cual es una placa normal. En el estadio 2 ya podemos ver el signo de la subluna, que es un precolapso. Podemos evidenciar también quistes, esclerosis, pero a diferencia del 3, la esfericidad es intacta, no se altera el contorno y la anatomía normal de la cabeza. En el estadio 3 de Picat tenemos que ya esta esfericidad se alteró, va a haber deformidad, pero a diferencia de la 4 no hay compromiso acetabular. En la 4 ya hay compromiso del acetábulo y cambios artrósicos severos, ¿no? Con osteoquitos, con geodas, todos cambios muy severos con compromiso articular, ¿no? Acetabular. Aparte de la radiografía, tenemos el estudio tomográfico, el cual nos va a evidenciar signos tempranos y tardíos. En los tempranos tenemos cierto grado de colapso óseo, zonas de fibrosis, cambios sutiles en el patrón trabecular. Los tardíos hay áreas centrales o periféricas de hipodensidad, quistes intraóseos, y a los cortes coronales se puede evidenciar fracturas subcondrales, en lo que se evidencia en la radiografía como la semiluna, y colapso de la superficie articular. Que podemos evidenciar, ¿no?
ya cierta pérdida de la esfericidad de la cabeza, va a haber esclerosis subcondral, va a haber quistes subcondrales, imágenes radiolúcidas, como podemos ver acá, ¿no? Imágenes radiolúcidas, pérdida de densidad, y zonas de interrupción de la córnea. En la resonancia magnética, bueno, es el estudio clave para el diagnóstico en estadios tempranos, medios o tardíos. Tenemos que esta resonancia nos va a poner en manifiesto los focos irregulares de hipointensidad, segmentos lineales hipointensos, derrames articulares, inversiones labrales, y deformidades óseas, ¿no? Como se puede evidenciar, ¿no? Zonas o áreas de infarto, de necrosis. La clasificación de FICAR es una clasificación radiológica, a diferencia de la clasificación según arco, la clasificación de circulación ósea. Esta clasificación no es tan usada en nuestro medio, en Latinoamérica, pero sí es usada en la literatura anglosajona, ¿no? Es asociada aparte de la radiografía, se asocia a imágenes tomográficas, imágenes en resonancia y biopsia, por lo que no es factible en nuestro medio, por lo que implicaría un alto costo, ¿no? Pero sí es una clasificación completa, y al igual que la de Steinberg, bueno, esa, aparte de la radiografía, asocia la resonancia magnética, ¿no? Y en algunos casos a la gamografía ósea. Entre estas dos últimas y la de FICAR, es una, se puede decir, es una clasificación cualitativa, que hay cierto grado de discrepancia intraobservador, ¿no? En cambio, la de Steinberg y la del arco son más completas y son cualitativas, porque también miden parte del efecto de esta patología. En cuanto a la clasificación de Steinberg, tenemos, bueno, que se divide en 6, ¿no? La clasificación 1 es igual que una FICAR 1, que son normales, no se evidencian cambios, ¿no?, en las imágenes. La 2 se subdivide en 2A, 2B y 2C, la cual es, bueno, va a haber lucidez anormal o signos escleróticos en la cabeza, ¿no? El A, B y C, dependiendo de la extensión del daño, el A menos del 15%, el B menos entre 15 y 30%, y el C mayor del 30% de la cabeza, ¿no? De la cabeza femoral. En el estadio 3 ya va a haber cierto grado de colapso subcondral, el signo de la semiluna radiológico, signo de colapso subcondral, pero la esfericidad va a estar conservada, ¿no? Igual, A, B y C, según el tipo de la extensión del daño. En el Steinberg 4 va a haber ya el aplanamiento de la cabeza femoral, la pérdida de la anatomía, pero el espacio articular va a ser normal, como podemos evidenciar acá, el espacio normal, no está pinzado. Igual, ¿no? Según el tipo de 15-30% del daño y mayor de 30% del daño. En la tipo 5 ya va a haber un aplanamiento, pero el espacio, aparte del aplanamiento, el espacio, bueno, articular va a ser normal, a diferencia del 6. Ya el espacio articular va a ser estrecho, va a estar pinzado, ¿no? Y va a haber cambios ya degenerativos, a diferencia del 5, que los cambios degenerativos son mínimos, a diferencia en el 6, los cambios degenerativos son muy intensos y son graves, digamos, son hasta llegar a ser incapacitantes. En cuanto a la ecografía, bueno, se puede evidenciar cierto grado de derrame articular con imágenes anecogénicas, lo cual también nos permite realizar un estudio guiado ecográficamente de líquido sinovial, ¿no?, para hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto a la gamografía, es poco específica, pero sí muy sensible, ¿no? La gamografía puede estar alterada en meningitis, en PERTES, en este tipo de patología, y hasta en tumores, ¿no? Imágenes calientes, etc. Pero es sensible. Lo tendríamos que correlacionar con otro tipo de estudio diagnóstico. Cuando ya pasan más de 10 a 14 días del daño isquémico,
la acumulación del radioisótopo ya no se produce, ¿no? Como en este caso, en esta cadera, ya no va a haber imagen caliente debido a que ya no llega la circulación distal y por tanto el radioisótopo, ¿no? Acá tenemos un algoritmo diagnóstico que nos habla de dolor de cadera, ¿no? Se debe hacer una historia completa, un examen clínico y estudios radiográficos o imagenológicos. Si es que se encuentra osteoartrosis, se encuentra fracturas por estrés, neoplasia o no fue el nombre. La osteoporosis transitoria, perdón, ese no fue el nombre. La osteoporosis transitoria, se realiza el tratamiento inicial y para la patología, ¿no? Si es que las imágenes nos evidencian signos de osteonecrosis, se va a hacer una toma de resonancia magnética en ambas caderas y se inicia el tratamiento adecuado para la patología. Si es que las radiografías no son concluyentes, se realiza la resonancia, que es más certera. Si hay cambios en la resonancia que son compatibles con osteonecrosis, se da el tratamiento. Y si hay cambios que nos sugieran fractura por estrés o patologías de tejidos blandos, como por ejemplo un sarcoma de partes blandas, o la osteoporosis transitoria, también se inicia tratamiento para la patología dada, ¿no? Si los síntomas y las radiografías son consistentes con procesos infecciosos como artritis séptica, tenemos que, bueno, pedir exámenes de laboratorio como conteo de glóbulos blancos, PCR, BCG, y un examen imagenológico como la resonancia. Se puede considerar la aspiración de la articulación y se inicia según los resultados del tratamiento adecuado. Tenemos, bueno, como la mayoría de patologías en ortopedia y traumatología, tienen tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico, ¿no? No es diferente al resto. Y hablando del tratamiento conservador, vamos a tener que uno de ellos es la restricción de la carga de peso. Esto puede ser beneficioso en estadios tempranos de precolapso. Generalmente para el tratamiento se habla de la clasificación de Steinberg, que es un poco más completa que la de EFICAT, y se habla para estadios tempranos de precolapso como el Steinberg 1 o 2. En un metaanálisis de 819 estudios de cadera, se logró como resultado el 23% de la satisfacción clínica y 67% de estos fueron a la prótesis total de cadera o algún procedimiento de salvataje, ¿no? Por lo que actualmente no está aceptado de forma universal. En la cámara hiperbárica a 2 a 2.4 atmósferas se puede dar por 3 meses el tratamiento. Esta cámara hiperbárica, bueno, al ser un estado de hiperoxia, va a mejorar la oxigenación, aumentar la actividad osteoblástica y osteoclástica, induce angiogénesis para la recuperación de esta patología, reduce la presión intraósea y mejora la microcirculación. También igual que en la restricción de la carga de peso, solo es beneficioso en estadios tempranos. Al igual que la magnetoterapia, también en estadios tempranos, a 0 a 40 Gauss de este campo magnético. La medición del campo magnético se hace en Tesla, pero en estos casos esta medida es muy amplia, muy grande. Un Tesla equivale a 10.000 Gauss, por eso, y un Gauss equivale a 2 veces el campo electromagnético de la Tierra. En este caso se usa entre 0 y 40 Gauss para hacer un efecto terapéutico, ¿no? Los bifosfonatos son de gran utilidad también en esa patología, pero igual en estadios tempranos. La mayoría del tratamiento conservador es en estadios precolapso muy tempranos, ¿no? Estos bifosfonatos van a retardar la progresión del colapso de la cabeza femoral, van a reducir la progresión hacia la prótesis total de cadera y mejoran la función y el dolor de los pacientes. Hablando un poco ya del tratamiento quirúrgico, tenemos varias opciones en la cual se van a subdividir las opciones que preservan la articulación
como la descompresión de la cabeza femoral, infiltración de la médula, infiltración de médula ósea en el defecto, colocación de injertos óseos, colocación de varillas de tántalo y osteotomías. Y la opción que hace el recambio articular es la prótesis total de cadera, ¿no? Esta ya es la de salvataje y la que se hace en los estadios de Steinberg de 4 a 6. Hablando ya un poco de cada uno, tenemos que en la descompresión de la cabeza femoral va a disminuir la presión intraósea que hay en esta patología, que va a estar aumentada. Va a indicarse en estadios tempranos de Steinberg 1 y 2A, y en pequeñas lesiones centrales en pacientes jóvenes, sobre todo. Pacientes también eutróficos, pacientes no obesos, y los cuales no consuman corticosteroides. En las ventajas de este procedimiento va a ser, bueno, es un procedimiento relativamente simple, como lo podemos ver acá, es muy parecido a colocar una lámina de un clavo endomedular. Se usan brocas de 6 a 12 milímetros de diámetro y con una longitud no menor de 13 milímetros. O sea, tiene que ser relativamente grande, ¿no? La broca, ¿no? Utilizan brocas canuladas para poder dejar un efecto hacer un efecto de descompresión y dejar una zona libre en el centro, ¿no? Este procedimiento es, como lo había mencionado, relativamente simple, hay bajas tasas de complicaciones porque es como poner un clavo, y no se altera el piso para una posible prótesis total, ¿no? No va a haber afección de este proceso, ¿no? El otro proceso, que es desde preservación articular, es la infiltración del defecto con médula ósea. Como podemos ver acá, ¿no? El área donante, en la mayoría de los casos, es la cresta ilíaca, en la parte anterior, con trócares biselados, se saca un poco de, más o menos 10 milímetros 10 mililitros, perdón, de médula ósea de la cresta, el cual en una jeringa con heparina se guarda y se centrifuga para eliminar lo que son sustancias lipídicas, ¿no? Y los coágulos. Y posteriormente se infiltra en la zona necrótica, en la zona del defecto, ¿no? El principio de este procedimiento es que se va a recambiar las células osteoprogenitoras de la médula ósea roja por las pocas células que puedan quedar en el defecto, ¿no? Para que así haya una mejor osteoinducción y osteoconducción, ¿no? Del segmento afectado. Las indicaciones de este procedimiento es en el estadios de Steinberg 1 y 2, en algunos casos hasta 3, pero en estos casos la mejoría se observa muy tardíamente. Se habla entre 5 y 10 años posterior al procedimiento, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Imágenes de resonancia en la que se tomó pre-procedimiento, 1 año después del procedimiento y 7 años después del procedimiento, cómo va rellenando y cómo va disminuyendo el área de necrosis de la cabeza femoral. La colocación de injertos óseos en la zona de defecto también es de ayuda, pero en estadios bajos, 1 y 2. Se remueve el tejido necrótico indicando por injertos óseos, tabletas o chips, o también injertos autólogos, ¿no? Cuando el defecto óseo es ya un poco mayor, estamos hablando más o menos más del 30%, se puede usar fíbula vascularizada, que tiene mucha tasa de éxito, una tasa de éxito mucho mayor que la fíbula no vascularizada, ¿no? Tenemos dos tipos de forma de hacer esta colocación de injerto. Una es abriendo una parte en la parte subcondral como una puerta de trampa, y haciendo la segunda manera es como una descompresión como en forma de bombilla de foco, ¿no? Como si estuviéramos en un foco. Y por esta vía es la que se colocan los injertos obtenidos. Otra opción de ayuda es la colocación de varillas de tántalo con gran
porcentaje de porosidad, 75%, igual en estadios bajos es de ayuda. Se usa para reemplazar el cemento necrótico y prevenir el colapso articular, ¿no? Bueno, podemos evidenciar que las desventajas de esta variedad de tántalo son que la patología, si la patología sigue avanzando y no fue efectivo la colocación de este implante, la punta del tántalo puede protruir hacia el acetábulo, ¿no? Mientras más se va reabsorbiendo, esta punta puede llegar a generar una protrusión acetabular. En caso de complicaciones, también el retiro de tántalo es difícil, ya que genera una fuerte biointegración del hueso circundante y va a ser muy complicado retirarlo. Incluso también, si pensamos después de este procedimiento colocar una cirugía protésica, no es recomendable porque vamos a dañar el lecho para la prótesis total, ¿no? En cuanto a osteotomías, el principio es, bueno, el cemento necrótico que está recibiendo toda la carga, vamos a rotarlo para que un cemento sano reciba la carga de la articulación. Eso también va a reducir la presión venosa y disminuir la presión intermedular. El candidato ideal para la osteotomía es un paciente no tratado con corticosteroides, porque si es que está en tratamiento con esto, la patología puede generarse nuevamente ahora en la zona rotada, en la zona sana. El paciente con cambios osteoartríticos mínimos, sin pérdida de espacio articular o compromiso acetabular, porque estos ya son candidatos y que es cambios severos, ya es candidato a un recambio protésico. También pacientes con lesiones pequeñas, según el ángulo de Erbull menor de 150, en algunas bibliografías mencionan hasta menor de 200, ¿no? O un compromiso menor de 30% de la cabeza femoral. Hay dos tipos de osteotomías: la osteotomía rotacional transtotrocantérica, descrita por Wagner y Seiler, la cual en la parte transtotrocantérica o intertrocantérica se va a hacer la corte y va a permitir una rotación de hasta 180 grados del cemento necrótico. Acá podemos ver el cemento que está recibiendo la carga, se rota hasta 180 grados, se manda a la parte inferior para que el cemento sano reciba lo que es la carga ahora, ¿no? Y las osteotomías angulares, tenemos la valvizante y la varizante, dependiendo del defecto, y si es que hay algún tipo de angulación de este, pero estas se asocian a un mayor riesgo de no unión. Y el procedimiento último y de salvataje, ¿no?, es la prótesis o el recambio protésico total, en la cual se va a indicar en estadios de Steinberg de 4 a 6, en los estadios más avanzados. Este recambio mejora de manera excelente el dolor y el rango de movimiento, y estudios recientes evidencian que las tasas de supervivencia de la prótesis recambiada por osteonecrosis es similar a la que se hace por recambio por osteonecrosis. Ya finalizando, tenemos que el pronóstico va a depender del estadio y del momento del diagnóstico. Mientras más precoz se realice el diagnóstico, es tener un mejor pronóstico. El proceso de la necrosis es irreversible y produce osteoporosis en aproximadamente 5 hasta 7 años. Mayor del 50% de los pacientes requieren un tratamiento quirúrgico dentro de los 3 primeros años del diagnóstico. Se habla del desarrollo de sarcomas, ya sea fibrosarcoma o angiosarcoma, pero es una complicación muy rara. El pronóstico es sombrío en los pacientes con mayor de 50 años, estadio de 3 o más de Steinberg al momento del diagnóstico, necrosis vascular asociada al abuso de alcohol o corticosteroides también, porque eso si siguen haciendo uso de estos dos factores, va a seguir produciéndose el mecanismo dañino de la microcirculación. Como conclusiones, tenemos que el tratamiento temprano previene el colapso de la articulación y la necesidad de un recambio protésico. Pacientes asintomáticos con menor de 15% de daño deben tratarse de forma conservadora, pero siempre manteniéndolos en estrecha vigilancia, ¿no?, periódica. Debe ser entre 2 a 3 meses, cada 2 a 3 meses, pero también con estudios imagenológicos a la cabeza, la resonancia magnética, ¿no? En jóvenes
y pacientes activos se debe considerar la descompresión de la cabeza femoral antes que un recambio protésico, ¿no? También mucho va a depender del estadiaje al momento del diagnóstico. Una vez que ocurre el colapso articular, o si hay afectación acetabular o a cambios osteoartrósicos muy severos, ya el recambio protésico está indicado. Muchas gracias por su atención. No sé si hay algún comentario que quieran hacer. Bien, Jorge, una exposición bastante clara, interesante, muy bien, te felicito. Efectivamente, ha recogido las cosas más importantes que hay en esta osteonecrosis de la cabeza femoral. Yo realmente poco te puedo hablar de mi experiencia, de repente un par o dos o tres tratamientos de tunelización, otras de reemplazos articulares totales, pero efectivamente el reemplazo articular total es finalmente el que te va a dar la solución al problema en cuanto al dolor, que es justamente uno de los principales problemas en esto. Muy bien, dolor y congelador. Bien, te felicito. Gracias, maestro. Aló, Jorgito, ¿me permites? Claro, doctor, por supuesto. Felicitarte por tu exposición, está muy buena, muy puntual. Siempre hay que tener en cuenta, como tú decías, en los pacientes que llegan al servicio con una luxación de cadera, generalmente con algunos días de evolución incluso, que llegan al servicio. En esos pacientes también que últimamente estamos también operando en fracturas subcapitales, pacientes jóvenes, que muchas veces no los operamos dentro de las 48 horas. Entonces, en ellos estar atentos, por decirte un grupo específico, en la evolución siempre de estos pacientes, ¿no? Como tú has dicho, los cambios radiológicos incluso comienzan a partir del segundo año, pero pueden extenderse hasta los 3, 4 o 5 años. Entonces, hay que estar siempre pendiente de ellos en la evolución, en estar atentos a que no haya algún cambio radiológico que nos permita actuar con prontitud, porque mientras uno actúa con prontitud, como tú has expuesto, hay una serie de herramientas terapéuticas que podemos hacer uso, ¿no? Pero sobre todo si es que es un Stenberg 1, 2, 3 o un FICAT 2, ¿no? Entonces, siempre tener en consideración esto. Ahora, Jorgito, te hago una pregunta. Justamente en este grupo de pacientes, que es algo común en nuestro servicio, por ejemplo, con fracturas de cuello, con fracturas subcapitales, que muchas veces no los abordamos en el momento indicado por la literatura, o en aquellos pacientes que vienen ya con una luxación de cadera de más de 24 horas. ¿Qué sabes con respecto al manejo preventivo, por ejemplo, con cámara hiperbárica, ¿no? A ver, no sé si es que has leído algo al respecto. Bueno, la cámara hiperbárica, claro, está indicada en estadios 1 y 2, ¿no? En estadios bajos. Pero así como de manejo preventivo, no he logrado leer. Pero si es que uno ya, por ejemplo, valora al paciente, ¿no? Si ha sido una luxación traumática o ha sido una fractura Garden 4 muy desplazada, que sabe que el riesgo es muy alto, esta hiperoxia le va a favorecer, ¿no? Incluso hasta para un recambio celular, una neoangiogénesis en la zona, ¿no? Pero así como preventivo, no he leído, doctor. Sí ayuda bastante en estadios bajos, ¿no? Sería bueno revisar Hola, buen día, Jorge. Buen día, maestro. Buenos días, si me permites, por favor. Por supuesto, claro, maestro. Bueno, bastante interesante tu presentación, Jorge. Lo que habría que tener en claro con respecto a la osteonecrosis de la cabeza del fémur es que básicamente se divide en dos grandes grupos. Uno es la necrosis traumática y otra es la no traumática.
Y la otra división que suelen hacer los investigadores es con respecto a una osteonecrosis que se da en los niños y la otra, la de los adultos, ¿no es cierto? Cada una de estas cosas tiene sus propias particularidades, la de los niños, la de los adultos, la que fue traumática, la que no fue traumática. Y la que no fue traumática, pues tiene varias posibilidades, ¿no? Ahí están, por ejemplo, la mayor frecuencia en los fumadores, la mayor frecuencia en las personas que son consumidoras de corticosteroides, la mayor frecuencia, pues, a veces en los buzos, ¿no? Entonces, hay varias cosas que tener en cuenta con respecto a la etiología de la osteonecrosis. Entonces, el tema que preguntaba Angelo con respecto a la prevención en las luxaciones de cadera, por ejemplo, para prevenir la posibilidad de que hagan osteonecrosis. Realmente, bueno, yo tampoco he leído en la literatura nada al respecto. Lo que sí, el gran, y lo que está totalmente demostrado, ¿no? La evidencia nos dice, es que esto está directamente relacionado al tiempo de luxación. Es decir, mayor tiempo de luxación, más tiempo de osteonecrosis, ¿cierto? Entonces, ahora, que en esto también hay que tener en consideración, pues yo recuerdo a veces en el hospital haber reducido luxaciones de 3 o 4 días y que luego en el seguimiento que hemos hecho de algunos pacientes, pues no hemos evidenciado hasta que lo hemos visto al menos posibilidad de osteonecrosis. Pero es como en todo, ¿no? Una golondrina tampoco no hace un verano, entonces no podemos extrapolar unos pocos casos que hemos visto con la realidad. Lo que la evidencia nos señala es que en la medida en que haya más tiempo de luxación, hay una relación muy directa con la posibilidad de hacer osteonecrosis. Lamentablemente, pues igual, a veces las posibilidades de reducción no se hacen de inmediato y entonces eso conlleva a una serie de inconvenientes. Justo hace unos días conversábamos con Jorge y yo le decía que yo tengo un paciente que tuve que operar de una fractura de ceja posterior del acetábulo, muy conminuta, muy compleja, y que cuando me llamaron para operar este paciente ya tenía 5 días en una clínica con la cadera luxada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos hecho la reducción de la luxación, pues obviamente parecía todo perfecto, todo bien, pero al cabo de un control radiológico de este paciente 8 meses después, ya su cabeza está totalmente deformada, ¿no? Y pues tiene mucho que ver obviamente el traumatismo, pero también el tiempo de luxación de la cadera, ¿no? Entonces esas cosas, ahora, con respecto a los temas que tienen que ver con la etiología de la necrosis, como decía, hay algunos artículos que son interesantes, que tienen que ver incluso con a veces cuestiones de tipo hormonal, ¿no? Yo justo anoche estuve revisando un artículo que ha salido en Injury del 2019 sobre la etiología, que lastimosamente lo tengo en mi laptop, así que más tardecito se los paso para que puedan chequear un poco la etiología que está bastante bien descrita en ese artículo. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias, maestro. Disculpen que me salí intempestivamente, entró una llamada, disculpen. Muy bien, Jorge. Felicitaciones. Que todo vaya bonito hoy día. Gracias, maestro. Que tengan un buen día a todos. Buen fin de semana.